Uruguay juega al repechaje, le ganó a la Argentina por 1-0. Uruguay va a jugar al repechaje contra Australia, buscando lugar para el Mundial de Alemania. Asumir la dirección de una selección nacional que está al fondo de la tabla de un proceso clasificatorio no es para cualquiera. La alta probabilidad de fracaso hace que muchos entrenadores prefieran rechazar el reto por miedo a que su trayectoria quede marcada. A pesar de tener una trayectoria larga y con muchos éxitos, el no alcanzar objetivos con una selección genera rótulos de por vida. Uno de los ejemplos claros de ello es Jorge Fossati, multicampeón a nivel local como internacional por casi todos los equipos que dirigió en Sudamérica y Asia, con más de 900 partidos a cargo a lo largo de sus 30 años de trayectoria, y aún sueña con la fatídica noche del 16 de noviembre del 2005, la noche en la que la selección uruguaya, bajo su guía, cayó eliminada del repechaje mundialista ante Australia. En este video te contaremos el contexto y los elementos que explican las razones que hicieron que la selección uruguaya no clasifique al Mundial 2006. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando subimos más videos. Cada vez que está en los medios, la prensa uruguaya no pierde la oportunidad de preguntarle a Fossati sobre qué pasó en la repesca ante Australia, y el entrenador siempre responde de la misma forma. Lo que pasa es que es inevitable hablar de un todo. Claro. Tuvimos que jugar 120 minutos después de viajar 4 días antes en económica. Sí. De acá a Australia. Entonces, si yo no te hablo de todas esas, olvídate de mí. Pero que si yo no nombro todas esas cosas, sería muy injusto con los jugadores. Los jugadores pusieron el alma, el corazón, todo lo que pudieron. Ahora, con todas esas cosas, ¿cómo hace papá? Cuando se habla del fracaso de la campaña 2003-2005, con la no clasificación a Alemania 2006, en Uruguay, tanto como la prensa como la hinchada, reviven la imagen del penal de John Aloisi venciendo la portería de Fabián Carini y derrumbando la ilusión mundialista. Asimismo, muchos resumen el fracaso de la aventura en la repesca en la falta de contundencia del equipo de Jorge Fossati, siendo por 3-0 en el primer tiempo. Pese a la agónica reacción de los uruguayos y al gol agónico de Álvaro Recoba, Uruguay quedaba eliminado en la fase de grupos en su regreso a las Copas Mundiales tras 12 años de ausencia. Tras el fracaso de Corea y Japón, Víctor Púa dejó su puesto. La gestión de Eugenio Figueredo, quien posteriormente fue parte de los investigados por el caso FIFA Gate y sentenciado a prisión por delitos de lavado de activos y estafa, dejó a Gustavo Ferrín como DT interino durante los primeros amistosos del 2003. Ferrín dirigió una mini gira por Asia, donde enfrentó primero a Irán y luego a Japón. Ambos partidos terminaron en un empate y teniendo como único hito relevante el debut de un tal Diego Lugano. Tras casi un año sin entrenador de forma oficial, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció a Juan Ramón Carrasco como el encargado de guiar a la Celeste en su camino mundialista a Alemania 2006. Carrasco, con 45 años, en aquel junio del 2003, llegaba a Uruguay tras consumar la mejor campaña en la historia del Centro Atlético Fénix en el fútbol uruguayo, logrando un tercer lugar en el torneo y una clasificación a la Pre-Libertadores. Para evitar llegar al proceso clasificatorio sin ritmo y para darle a Carrasco el suficiente tiempo de trabajo para afianzar su idea de juego, la AUF le consiguió amistosos en un plazo de 3 meses. En esos amistosos, la Uruguay de Carrasco se enfrentó a Corea del Sur, Irak y 2 veces a la selección peruana y a la selección de Argentina. De aquellos 6 amistosos, Uruguay ganó 4, empató 1 y perdió 1. El inicio de aquel proceso clasificatorio fue prometedor, tras una contundente victoria por 5-0 ante la selección boliviana. Hay que tener presente que de aquel auspicioso debut, ninguno de los 11 jugadores titulares disputó desde el arranque el partido ante Australia 2 años después. Tras la victoria ante Bolivia, Uruguay se comió una dura derrota ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. Pese al resultado, la Celeste terminaría aquel 2003 con una victoria ante México en un amistoso previo a la última fecha clasificatoria de aquella temporada. En noviembre, Uruguay vencería en Montevideo a Chile y empataría de visita ante Brasil por 3-3 gracias a un doblete de Diego Forlán. En el 2004, Juan Ramón Carrasco dirigiría sus últimos 2 partidos frente a Uruguay. Las derrotas ante Jamaica en Kingston por 2-0 y la histórica derrota ante Venezuela en el Centenario por 3-0 serían los partidos que marcaban el fin de la era Carrasco y que llevó a la AUF a buscar un cambio radical en el equipo. Con ese contexto, Jorge Fossati fue elegido por la AUF para ser el reemplazo de Juan Ramón Carrasco. Fossati venía de ser campeón de Ecuador con el LDU y su presente convenció a los dirigentes uruguayos de elegirlo por encima de Gregorio Pérez y Sergio Marcarián, quienes en esa época eran los otros 2 nombres que estaban en la carpeta para dirigir a los charrúas. Yo me vine de Liga de Quito hace ya unos cuantos años
a ganar la mitad de lo que ganaba en Liga de Quito, a ganar la mitad acá en Uruguay. Y a ver, si tienen un poquito de memoria, acuérdense lo que agarré, el caos de la asociación y bueno, y en Liga de Quito era Gardel, la verdad. Fossati asumió el cargo 2 semanas después de la destitución de Carrasco y, con solo 40 días desde su anuncio, sin tiempo de trabajo ni amistosos previos, debutó ante la selección peruana y la selección colombiana por clasificatorias el 1 y el 6 de junio del 2004. En ambos partidos, como se esperaba, la selección uruguaya cayó de una forma dura, primero 1-3 de local ante Perú y luego por 5-0 contra los colochos en tierras cafeteras. Pese a ello, la AUF lo respaldó en el cargo y permitió que Fossati dirija la Copa América del 2004, que se jugaba en Perú. En aquel torneo continental, Fossati logró llegar hasta las semifinales del torneo, donde cayó eliminado por Brasil, que posteriormente sería el campeón continental de aquella Copa. Logró una victoria 1-2 sobre Colombia, menos de 2 meses después de ser humillado en Barranquilla, y quedarse en el tercer lugar de la justa continental ratificó a Fossati en el cargo. Tras la Copa América, Fossati cerró la primera ronda de las clasificatorias con una victoria ante Ecuador y una derrota ante Argentina en Buenos Aires. Con ello, la selección uruguaya estaba en el puesto 7 de las clasificatorias, luchando con Venezuela, Colombia y Chile el pase al repechaje mundialista. Tras aquella derrota ante la selección argentina, la selección uruguaya de Fossati logró un auténtico milagro. Cerró la segunda vuelta sin perder ni un partido, fortaleciendo su portería, pasando de haber encajado 23 goles en su valla en la primera vuelta a solo conceder 5 goles en la segunda, ganando 3 partidos y empatando los restantes. Así, la clasificación charrúa estaba a solo 180 minutos, en una llave de ida y vuelta ante Australia, ganadora de la clasificación de la OFC, selección que un par de años antes, la misma Uruguay había dejado fuera de Corea y Japón 2002. Para esta llave, el formato decidió que el partido de ida se juegue el 12 de noviembre en el Estadio Centenario, con una terna arbitral danesa y ante más de 50.000 espectadores, se jugó la primera batalla, que tendría como protagonista a la agresividad de los australianos, que repartieron patadas desde el primer minuto. 18 minutos después de iniciado el partido, Uruguay perdía una de sus máximas figuras. Diego Forlán saldría lesionado tras sentir un tirón muscular que a la postre lo dejaría incluso sin viajar a Sydney para el partido de vuelta. Pese a estos inconvenientes, la selección uruguaya ganaría 1-0, aunque esto no impediría que Fossati denunciara la pasividad arbitral ante el juego sucio de los australianos. Tras la victoria, Uruguay tenía solo 4 días para llegar a Sydney y afrontar el partido de vuelta. Aquí se produjo uno de los factores que determinarían la merma en el desempeño del equipo de Fossati. La AUF decidió no contratar un avión charter para su selección y consiguió un vuelo en clase económica para su delegación. Esta tomaría aproximadamente 2 días de viaje y por ello la celeste tuvo que partir inmediatamente acabado el partido ante Australia, mientras que los canguros volverían a casa en un vuelo charter equipado con masajes y otras comodidades. A pesar de que la selección uruguaya llegó 2 horas antes que la australiana, el vuelo, según los mismos jugadores uruguayos, fue un infierno y un triturador de su físico. Australia, que llegaba al partido de vuelta más entero, tras disputar la eliminatoria más fácil de su historia y con la ventaja histórica de local ante Uruguay, preparó una verdadera caldera en el Telstra Stadium con más de 80.000 espectadores. Los locales vieron el partido como la oportunidad perfecta para volver a un mundial tras 32 años. Australia era liderada en aquel entonces por Tim Cahill, Mark Viduka y Harry Kewell, quienes dominaron el partido y se impusieron en los 90 minutos gracias a un gol de Marc Bresciano. En los penales, Australia llegaba con ventaja emocional y tras los fallos de Darío Rodríguez y Marcelo Zalayeta, el remate de John Aloisi sentenciaba la eliminación charrúa y derrumbaba el recuerdo de aquel arduo trabajo que aquella selección de Jorge Fossati realizó para darle vida a un equipo que estaba a la deriva. Luego de este fracaso, Fossati dejó la selección, rechazando la oferta de renovación de la Asociación Uruguaya de Fútbol y fue reemplazado por Oscar Washington Tavares. Fossati en total dirigió 23 partidos, de los cuales ganó 8, empató 7 y perdió 8. Ahora dinos en los comentarios qué otra campaña te gustaría que relatemos.